Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues porque vosotros me lo habéis pedido y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes para mí, vamos a ir hablando de dónde vino el maquillaje gótico, en qué se inspiró y todo esto, con calma, mientras me realizo pues un maquillaje que va a ser más bien un maquillaje gótico romántico con inspiración Tim Burton, porque este mismo maquillaje que me haga en este vídeo aprovecharé pues para grabar con él el vídeo de Tim Burton. Sin nada más, no me enrollo más, lo prometo. Vamos a comenzar. Seguro que más de una vez te has preguntado dónde viene el maquillaje gótico y que por qué precisamente esas características. Bien, voy a usar un primer, pero que sepáis que yo no suelo usar primer para la cara. Yo lo que suelo hacer es lo normal. Te lavas bien la cara, eso por supuesto está hecho, y luego pues te echas tu crema hidratante, tu crema contorno de ojos, tu protector solar. La piel lo necesita mucho más. En este caso, como solo me he lavado la cara y me he puesto protector solar porque he salido antes a la calle, pues me voy a poner el primer, pues para que mis poros y mi piel esté más preparada para el maquillaje que se viene. En un primer momento, lo que era el gótico, tanto la vestimenta como el maquillaje, tenía mucho de lo que era el punk. De hecho, si os fijáis, el maquillaje rocker, que es el subestilo, digamos que más semejanzas puede llegar a tener con el punk. Puede llegar a tener, que no que tenga, ¿vale? No es obligatorio, pero sí es verdad que tiene más semejanzas. Si os fijáis, el trad goth y el dit rock pues comparten en el estilo de maquillaje, es muy parecido. Y si os fijáis, el dit rock directamente está con el punk, o sea que como veréis, pues sí, realmente se parecen mucho. Estoy usando esta base de Shigland y como veis es muy clarita, porque no os recomiendo que os pintéis la cara directamente de blanco, sino que uséis unas bases de maquillaje pues bastante claritas, pues para que se vea que queda más o menos natural, pero sí que es verdad con este estilo gótico. ¿Por qué se empezó a poner, digamos que la piel blanca? Bueno, esto se empezó a traer precisamente de las películas de terror, ¿vale? O sea, muchísimas de las canciones góticas, por no decirte en aquella época prácticamente todas, pues estaban basadas en películas. Normalmente muchos de esos personajes venían del expresionismo alemán, y en el expresionismo alemán, si os fijáis, las tez, o sea, lo que era la piel, era muy blanca. Porque el expresionismo alemán, pues ya sabéis que era una forma de ver, digamos, la belleza bastante diferente. Tenemos estos polvos que también son de Shigland, y la verdad que se hicieron virales y la verdad te dejan súper bien. Pero bueno, entonces, ¿de dónde venía pues ese maquillaje que se usaba en el expresionismo alemán, o que se usaba en La Sed, la película, o que se usaba, pues como digo, en todas esas películas de las que hablaban? ¿Por qué se usaba ese maquillaje donde era la piel muy blanca, los labios muy rojos, rojo oscuro, negros, y ese sombreado tan negro? Bueno, pues la verdad es que venía bastante explicado cuando se hablaba de literatura gótica. Y es que en literatura gótica, cada vez que nos hablaban de un monstruo o de un ser paranormal o demás, pues siempre nos lo pintaban como una persona de tez pálida, que tenía el contorno de los ojos oscuros, con los labios rojos como la sangre. Siempre se nos pintaba así. Entonces, claro, directamente estas películas, que eran adaptaciones de novelas, tanto góticas como vampíricas, pues claro, cogían esta estética porque era básicamente la que describía el libro. Y además, como os digo, estábamos en ese momento, pues que en los 80 se llevaba muchísimo ese rollo de terror-horror, y en el expresionismo alemán pues esa diferencia que se marcaba. Así que la verdad que pegaba bastante. Ahora bien, también es verdad que venía porque hubo una manifestación en Francia debido a unos mineros y bueno, y unos trabajadores y unos estudiantes que sentían que estaban muertos en vida, y su forma de representar esta muerte en vida fue que se manifestaron pintándose las caras de blanco, el contorno del ojo oscuro, como si hubieran muerto en las minas y hubieran salido fuera, entonces tenían la tez pálida, y pues eso, con un sombreado negro, los labios negros, y a partir de ahí es cuando se conocen esas características de este cine y también pues de estas revoluciones que había habido. Y bueno, pues también un poco con el rollo del punk, que eran colores que destacaban, era el negro, el morado y el rojo sobre todo. Luego vendrían otros colores más profundos, pero en un primer momento eran solo esos tres. Hazte las cejas como quieras, no seré yo la persona que te diga, pues bueno, que te hagas esto o lo otro. Te puedo recomendar, como esteticista te recomiendo la ceja
siempre un tono más oscuro o dos, si es posible, que tu pelo. Por supuesto, bien marcada y jamás se te ocurra ni depilártela demasiado, ni quitarte trozos, ni nada. Porque taparla es fácil, pero luego que crezca es muy difícil. El pelo de la ceja es un pelo bastante débil y cuando lo arrancas o lo quitas de manera continua puede dejar de crecer. Así que yo te recomiendo encarecidamente que te tapes la ceja, pero en serio, no te hagas destrozos. Y con el maquillaje también gótico nos llegó pues la vestimenta, ¿no? En un principio se llevaba mucho lo que era el cuero, las tachuelas y este tipo de complementos, las cadenas, pero este era más bien punk. Un referente en cuanto a esta vestimenta era Siouxsie. Siouxsie, lo que ocurre es que le gustaba muchísimo el BDSM y entonces fue de las primeras que empezó a usar pues este maquillaje un poco más fino. De todas maneras, a Siouxsie le gustaba mucho la poesía, así que ella solía leer bastante. Y puede ser que su maquillaje, bueno, puede ser no, de hecho, su maquillaje está muy inspirado en las cosas que ella leía. No es la única, ¿vale? Joy Division y, bueno, Robert Smith fue una gran influencia dentro del maquillaje gótico, porque de hecho él mismo dice que pese a que él mueve muchos géneros musicales, sí que es verdad como que se ve un poco obligado a siempre llevar la estética gótica y a recordar continuamente sus primeros álbumes góticos, porque el gran éxito de su carrera mayormente pues es con la música gótica. Esto es para fijar la ceja y que no se mueva. De nuevo, esto es de Catrice. Vamos a usar la paleta de la novia cadáver, que tiene un negro, de nuevo también de Shein, parece que es otra cosa de Shein, pero también está este negro de la paleta de la novia cadáver y también funciona bastante bien, solamente que no es totalmente mate, así que por eso no es el que voy a utilizar. Bien, entonces, cogiendo la literatura, el teatro y el cine que había en aquel entonces, es cuando personas, ya te digo, como Joy Division, sobre todo Robert Smith, empiezan a hacerse estos ahumados súper exagerados encima de su tez blanca. Y también, pues como os digo, ese color de labios tan intenso, tan rojo, tan característico. Como os digo, Robert Smith está totalmente... O sea, es el típico cantante. Esto le ha pasado a muchos, ¿vale? Hay muchas bandas que lo que hacen es probar con distintos géneros musicales, porque no les gusta encasillarse en uno o porque les gusta experimentar. Y entonces no puedes decir que una banda es solo un tipo de género musical. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, Evanescence, ¿no? Evanescence, que es metal gótico sobre todo, pero también hace mucho metal sinfónico. Within Temptation, que estoy diciendo bandas súper famosas para que os hagáis una idea, ¿vale? Within Temptation, que de nuevo, por ejemplo, hace metal gótico sinfónico, power metal sinfónico, en fin. Pero es que a estas bandas les pasa igual, ¿no? Es como que hacen rock gótico, rock alternativo, new wave, o sea... Y claro, encima son bandas que también entran dentro de lo que es el género no género post-punk, que en realidad el post-punk no es un género, es un movimiento. Entonces, claro, son bandas que son góticas porque vienen directamente del post-punk y porque han nutrido lo que es la estética y como la forma de ver la subcultura gótica. Así que, aunque ellos no quieran, lo son. Por cierto, siempre que os vayáis a hacer un ahumado negro, que no es un ahumado más discreto, porque el ahumado más discreto de la gente normativa es diferente. Pero este pues sencillamente son dar círculos y círculos y círculos con el pincel hasta que todo quede perfectamente integrado y no se vea ningún parche en absoluto. Y de todas maneras este tipo de maquillaje ya se empezaba a ver, sobre todo el romántico, pues precisamente en los New Romantic, en el glam rock, se veían también este tipo de maquillaje. Así que digamos que la subcultura gótica, en cuanto a lo que es estética, mamó muchísimo del glam rock y del punk. Fueron sus grandes referentes, la verdad. Así que no es como que venga del queer como no sé quién, o sea, no sé por qué dicen eso, ni de qué fuente lo han sacado, porque, por ejemplo, en Imagen Personal, cuando en Imagen Personal estudiamos los estilos, todos los estilos que hay, ¿no? El hip hop, el gótico, el punk, el hippie, todos, ¿no? Y entonces te dice dónde viene cada uno. Y efectivamente el gótico, digamos que podríamos denominarlo como buscar el lado romántico y antiguo de las cosas con un rollo vintage oscuro y nostálgico. O sea, es un rollo así totalmente. Y por eso a veces es tan teatral.
Sobre todo podemos ver esa teatralidad en lo que es, por ejemplo, personas como Tim Burton, que si ves sus bocetos, sus dibujos y tal, ves que precisamente tienen este rollo dramático. Porque al fin de cuentas, digamos que la forma de ver la vida de un gótico, o por qué surgió precisamente la escena gótica, esta estética, esta música, fue precisamente por esa añoranza, por esa nostalgia, por ese, ¿sabes? Esa necesidad del pasado, ese romanticismo, esa dulzura, esa delicadeza, todo eso. Entonces por eso me sorprende cuando ahora intentan meter al gótico en cosas súper rebeldes y tal, porque es en plan de... Es totalmente, o sea, surgió precisamente como la necesidad de que eso no existía y se necesitaba. Voy a empezar con el delineado, que lo mejor es que lo hagáis con aquacolor. ¿Y cómo hacemos que el aquacolor sea un poquito más resistente? Pues sencillamente fijador de maquillaje, y con esto. Ahora, ¿qué es lo más importante para usar un delineador? El pincel. ¿Qué pincel? O sea, sé que mucha gente cuando va a comprar los pinceles para hacer esos delineados va en busca de pinceles de maquillaje. ¿Y qué pasa? Que los pinceles de maquillaje son una cosa así, ¿no? ¿Veis como todavía este es mucho más fino? Así que lo que yo os recomiendo es que os compréis pinceles de manicura, para hacer la decoración de manicura, porque son muchísimo más finos y es mucho más fácil manejarlo. Ahora voy a estar callada porque obviamente no puedes hablar mientras te estás delineando, porque si no va a ser un churro, pero vais a ir viendo cómo lo hago, acompañado así de musiquita de fondo. Y ahora continuamos pues con el maquillaje gótico y algunas cosillas más que tengo que decir al respecto. Si tuviéramos que hacer un resumen breve y conciso de lo que es el maquillaje gótico, de dónde ha surgido, cuál fue su inspiración, diríamos que el maquillaje gótico cogió inspiración del glam rock y el punk, que a su vez el glam rock y el punk tenían cierta inspiración de las películas de terror, del aire de los teatros de los años 50, 60, que también cogió cierta inspiración de las películas de terror de los 80, que venían a su vez de esas obras literarias góticas, donde se podía expresar de nuevo esa nostalgia, ese amor por el pasado y ese aura oscura y sombra blanca brillante de la paleta de la novia cadáver de Shein. Lo ponemos aquí, no en el borde del ojo, sino cerca. Y que a su vez habría grandes influencias en personas que supieron representar muy bien este romanticismo gótico tan famoso, como fueron Robert Smith y Siouxsie and the Banshees. Como os digo, una gran apasionada de la poesía. Voy a ponerle algo de alegría al maquillaje usando estas pegatinas que, como veis, son plateadas y estas que son negras. Vamos a darle un poquito. Verme este rubor que es de Ingrid Cosmetics, que tiene un ligero, así como toque dorado, por lo que da, la verdad que queda un aspecto muy bonito en la piel. Pero queda como rosado, pero con cierto brillito.
voy a usar estos son el trío de Make Revolution por Beetlejuice y uso siempre el de medio, el rosado. Voy a pintarme los labios con este color de Wet n Wild, que es un rojo muy oscuro. Así que no viene el maquillaje de las Dark Queen, ni del movimiento queer, ni del LGTBIQ+, no, la verdad es que no. Y la verdad también es que los góticos, precisamente la etiqueta gótica se usaba para no usar etiquetas, porque a los góticos lo que no les gustaban eran las etiquetas, es decir, respetaban todo tipo de sexualidad, respetaban todo tipo de forma de vestir, de forma de pensar. Ni siquiera se enfrentaban ante aquellas personas que tenían un pensamiento más conservador, sino que, como digo, eran personas que iban muy a lo suyo, con un movimiento muy introspectivo, que, como vuelvo a decir, era algo que iba en contraposición de esa rebeldía del punk, y por eso nació la subcultura gótica, para ser un movimiento pues introspectivo, individual, donde no tuvieras que enfrentarte ante ningún movimiento social, ni tuvieras que reivindicar absolutamente nada, sino que tú eras libre de hacer lo que quisieras y de pensar lo que quieras, y lo único que unía a la comunidad era el gusto por la música y por el arte relacionado a la subcultura gótica. Así que todo lo demás carece de sentido y son ganas pues de estar ahí metiendo los dedos para que intente encajar con el discurso progresista de hoy en día. Cosa que horrorizaría al gótico porque, como os digo, nunca ha sido un movimiento político ni un movimiento religioso, así que eso depende absolutamente de ti. Sin nada más, te animo como siempre a que te suscribas al canal. Recuerda que este canal es totalmente nuevo, así que tú no estás suscrito. Dale ahí, caña, que tenemos que hacer las 3000 horas, tenemos que llegar a los 500 seguidores y tenemos que conseguir volver a monetizar el canal. Así que te lo agradeceré muchísimo si, por supuesto, eso, me gustas, compartes y te suscribes. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y además, si te gusta algún tema, pues al igual que este, yo te haré el vídeo antes, más pronto, porque tus deseos son órdenes para mí. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días en vídeo, en directo, en short, de todas las maneras, porque hay que darle caña. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.